Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam, Gilat Bao, y nos pueden encontrar en redes sociales o en nuestra página web que es Gilat Bao. Empezamos un nuevo estudio de la Parashá, de la Torá, ¿cierto? Y de la porción semanal. En esta oportunidad estudiamos, ¿cierto? Parashat Bereshit en el principio, o en un principio. La Torá no solamente es un libro, la Torá es un rollo, ¿cierto? Como lo que leemos cada Shabbat. Y es prácticamente el rollo conservado más grande y más antiguo, ¿cierto?, de la historia. Y son las escrituras de Israel, del pueblo de Israel, el que también se le llama hoy, ¿cierto?, el pueblo judío. La Torá y sus 5 libros han movido, ¿cierto?, los corazones de muchas personas a lo largo del tiempo. El primero de estos libros de la Torá es Bereshit. Y es también la primera palabra, ¿cierto?, del texto de la Torá o de la Biblia, de la escritura, cuando dice Bereshit, en un principio. Bará Elohim, creó Dios. El, el nombre, ¿cierto?, del Génesis viene en nuestra Biblia, ¿cierto?, de la Septuaginta, es decir, el texto griego, que significa Génesis, orígenes. Estos son los comienzos, los orígenes, el libro de los comienzos. Porque de hecho, los primeros capítulos, ¿cierto?, del Bereshit o del Génesis hablan sobre distintos orígenes, los orígenes de todo, los orígenes del universo, los orígenes de la humanidad, los orígenes también del pueblo de Israel. A medida que estudiamos, ¿cierto?, y empezamos este libro, empezamos a conocer no solamente los orígenes, sino aquel que impulsó estos orígenes, aquel que habló, llamó y las cosas se hicieron, ¿no? Todo parte por algo, todo tiene un origen. Y su origen, ¿cierto?, es Dios. Esa es la postura, ¿cierto? La postura y la postulación de la Torá. Así encontramos que en el libro de Bereshit, en el Génesis 1.1, empezamos hablando sobre los días de la creación y el Shabbat. 6 días de la creación, cada cierto día con su creación, con su etapa, y también el Shabbat. En Bereshit 2 encontramos una versión similar, ¿no?, de la creación. Es otro relato, un relato similar. Algunos lo ven una ampliación, otros lo ven algo contradictorio, otros ven una explicación de ciertas cosas, pero es otra tradición, ¿no?, que nos trae la Biblia, la Torá, sobre la creación. Se enfoca más, ¿cierto?, podríamos decir en la humanidad. Y hay otro relato, nos refuerza, ¿cierto?, el principio. Después encontramos la creación, ¿cierto?, del hombre, la mujer, el primer pecado y el castigo. No solo nos basta, ¿cierto?, con esto, sino que también encontramos, ¿cierto?, el primer asesinato de la historia. Caín mata a Hebel. Caín mata a Abel. Luego encontramos los inicios de la civilización, de las ciudades, cómo la gente se asoció y construyó ciudades. Hizo, ¿cierto?, hizo una lengua común, una tradición común, y así, ¿cierto?, empezaron a reunirse. Encontramos también a los descendientes de Adán, y entre ellos, ¿cierto?, entre esas generaciones a Noé y a sus hijos. Nos topamos de nuevo con la humanidad en una perversidad, ¿cierto?, que llegó hasta el nivel de que Dios quiso destruir el mundo y todos los seres vivientes. De tal forma, ¿cierto?, que la maldad de las personas afectó incluso a los seres vivos, al resto de animales y seres vivos del planeta. Y luego encontramos a Noah, que significa en hebreo, ¿cierto?, descanso. Y allí Noah agradó a Dios y comienza la siguiente historia. Muchos capítulos, ¿cierto?, muchos textos
nos hablan sobre estos orígenes. Se va repitiendo, ¿no? A lo largo de la historia de los profetas. Hacen alusión, ¿cierto?, al inicio de todas las cosas. Vamos entrando en tema. Dentro de este texto hay varios momentos donde la creación parece estar descontinuada. ¿A qué nos referimos? Que hay cosas que en un momento comienzan. Y Dios comienza a crear esto y separar esto. Pero luego se detienen y luego continúan más tarde. Por ejemplo, las aguas fueron creadas el primer día. Y luego fueron, al parecer, congeladas y separadas por el raquía o el firmamento en el día segundo. O sea, estaban en el primer día y luego continúan en el segundo día con una expansión, ¿cierto? Luego las luminarias también fueron creadas en el primer día, ¿no? Pero no fueron puestas en su lugar, como dice Rashi, hasta el cuarto día. O sea, fue hecha la luz, ¿ok? ¿Y dónde aparece la luz? Recién en el día cuarto, ¿no? Aparece el sol, las estrellas, etcétera. Al parecer, y según citan algunos sabios, como Rashi, todo fue creado el primer día. Y luego fue modificado o fue colocado en un día posterior. Pero al parecer toda la masa, la materia, ¿cierto?, con la cual fueron creadas las cosas, al parecer todo fue hecho el primer día, según dicen los sabios. ¿Por qué fue esto? Bueno, con la misma facilidad, ¿cierto?, con la cual se hicieron las cosas el primer día, probablemente podría haberlo desarrollado en los siguientes días. Ahora, ¿por qué no hizo en el primer día todas las cosas? ¿Por qué la Biblia dice en primer día, segundo día, tercer día? ¿Por qué no dice que en un día hizo todo? Al parecer todo estaba hecho o la materia del primer día. ¿Por qué había que esperar todavía más retoques, ajustes dentro de la planificación? Bueno, los sabios explican que el Eterno lo hizo de manera deliberada, para enseñarnos que la grandeza y los logros no llegan en un instante ni en el mismo día. Y quizás ni siquiera de un día para otro, como las lumbreras, por ejemplo. Si se hizo la luz el primer día, recién el día cuarto estaban puestas las lumbreras. Las cosas no llegan de un día para otro. La grandeza, los logros, las cosas cuando se terminan, no es que comienzan y ya se acabaron. No es que comienzan y terminaron y quedaron listas. Las cosas no se hicieron en un instante. Quería de esta forma recordarnos constantemente, ¿cierto?, la sabiduría del verso que dice, aunque tu comienzo sea pequeño, final prosperará. Citando, ¿cierto?, al libro de Job 8:7. Aunque sea tu comienzo pequeño, tu final va a prosperar. Las cosas parten por poco, ¿no? Si nos fijamos, ¿no?, cómo parte la vida. La vida parte de dos semillas que ni siquiera somos capaces de verlas. Son tan pequeñas. Y al parecer son dos gotas, ¿cierto?, que no tienen mayor significancia. Pero que de ahí surge la vida. Y de hecho, cuando nace, ¿cierto?, una vida es tan pequeño, ni siquiera se aprecia hasta que crece. Y empieza a notar cambios, ¿cierto?, la mujer. En los tiempos antiguos no habían ecografías. Se daban cuenta, ¿cierto?, después, con el tiempo. Había señales, pero ya la vida había ocurrido, había partido. Aunque las cosas al principio sean pequeñas, al final prosperará. Al igual, ¿cierto?, que se desarrolla un pequeño ser vivo. Indefenso, todo lo adquiere con el tiempo en su desarrollo. Comprender esto también es un antídoto para nosotros, contra la desesperación de que muchas veces tenemos planes y vemos muchos obstáculos y retrasos que no esperábamos, ¿cierto?, en el camino. A veces partimos con una idea, queremos hacer algo, en el camino hay uno y otro problema, una y otra dificultad. Y a veces nos desesperamos, nos estresamos
comemos ansias. Finalmente, hay quienes desisten. Pero así fue el origen de las cosas. Y así fueron creadas las cosas. Y así es el desarrollo de la vida. Esto, ¿cierto? Es como cuando dijeron los sabios, ¿quién es sabio? Jajam, dicen. ¿Quién es sabio? Perdón, mi jajam. ¿Quién es sabio? El que, el que ve el nolad, dicen los sabios. El que ve el nolad literalmente. ¿Y qué es nolad? Lo que ha nacido. Por ejemplo, el molad, en otras palabras, como el nacimiento de la luna. El nolad es como un nacimiento. ¿Quién es sabio? Dicen el que ve el nolad, el nacimiento. O un niño pequeño, por ejemplo, un nolad. Ya que un niño, ¿cierto? O un neonato que se le llama es pequeño, insignificante, pero con el paso de los tiempos se convierte en un motor del mundo. Una persona puede haber nacido ahí pequeña, no ser nada insignificante, pero si lo dejamos ahí desarrollarse con el tiempo, podrá ser, es una gran persona, una gran madre, una gran mujer, un gran hombre, un gran padre, una gran hermana, un gran hermano, ¿cierto? Etcétera. ¿Quién es sabio? Dicen entonces, el que ve el comienzo, lo que ha nacido. Esa es una de las ideas, ¿cierto?, que está detrás de esto. El que ve el comienzo es alguien sabio. El principio implica que hay un principio, hay un momento intermedio y un momento final. Así, todos los cielos y la tierra comenzaron con algo quizás pequeño que se fue desarrollando. Nada recibió toda su importancia y función en el mismo momento, mismo instante. Aunque dice en el principio creó de los cielos y la tierra. ¿Qué implicancia tiene esos cielos y esa tierra? No tenían nada. Cielos y tierra, ¿ok? ¿Qué más dice? No nos dice nada. ¿Qué importancia tendría esos cielos y esa tierra, en realidad? Poco quizá, si no hay vida. Pero el que es sabio es el que ve el comienzo. El que ve, algo está ocurriendo aquí, algo están haciendo. Algo se va a desarrollar. El que es capaz de ver en el fondo eso pequeño y ver el potencial que tiene, ¿cierto? Después. Precisamente en Simchat Torah comenzamos un nuevo ciclo de la Torah inmediatamente, ¿cierto? De haber completado la lectura o el final de la Torah. También es costumbre, ¿cierto? Em, que se leen, no solamente como inmediatamente, bueno, de hecho es así. Se lee a veces conectando las últimas palabras con las primeras palabras. Es como que dice la Torah ante los ojos de todo Israel. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, porque las últimas palabras, ¿no?, de la Torá es ante los ojos de todo Israel. Y si lo leemos después seguidamente, en los primeros versos de la Torá, ante los ojos de todo Israel, en un principio creó Dios los cielos y la tierra. Podríamos leer, ¿cierto?, de esta manera, diciendo esto está pasando frente a nuestros ojos. Cuando el Eterno creó el mundo, creó el comienzo, hizo los cielos y la tierra, requirió todavía más trabajo. No en un solo día fueron las cosas hechas, sino varios días para llegar al final del trabajo. Por lo tanto, nosotros que también concluimos el libro de la Torá, lo terminamos, llegamos hasta ahí. Pero las cosas no se hacen de un día para otro, de un año para otro, o no cambian todas, ¿cierto? Solo porque terminamos de leer la Torá. Todavía hay más cosas que podemos iniciar, todavía hay más cosas, ¿cierto?, que podemos completar. Tenemos que hacerlo con la misma fuerza y fortaleza, ¿cierto? Cada vez iniciamos. Cuando el Eterno creó los cielos y la tierra, dice Bereshit Rabá, Drash, el Eterno miró la Torá como si fuera un plano cuando decidió hacer, ¿cierto?, la creación.
y vio la Torá como si fuera un plano. Dice también el Talmud, en el Pirkei Avot, Ben Bagbag Omer. Dijo Ben Bagbag, dale vueltas a la Torá, porque todo está en ella. Mírala, envejécete y desgástate con ella, y nunca te apartes de ella, porque no encontrarás cosa mejor que ella. ¿Cierto? Afoj va, ve afoj va. Dice, dale vueltas, mírala, dale vueltas a ella, una y otra vez. Envejece con ella. Nunca te apartes de ella, no tienes cosa mejor que ella. Bonitos versos, ¿cierto? De los sabios. Y así es que en este mundo nuestro es fácil olvidarnos de esto, en realidad. Con el tiempo el mundo se ha separado, ¿no? Del resto del mundo. ¿Qué es lo que dice el sabio? Mírala, date vueltas en ella. Dale la vuelta aquí y allá, síguela. Tenla cercana. No te apartes de ella porque no tienes cosa mejor que ella. Pero a lo largo del tiempo, ¿cierto? La gente se ha apartado de Dios, de la Torá, y muchas veces de las mismas personas. Nos apartamos. En vez de aferrarnos, nos apartamos. Tendemos, ¿cierto?, a tratar con el mundo más allá de que incluso la creación, lo que está hecho, ¿cierto?, en este mundo, está ahí, está al lado de nosotros. La tierra, los cielos, las aves, los animales, los mares, todo está ahí, junto a nosotros. Y así dice el sabio. Dale vueltas, apégate a ella, no te alejes de ella. El Eterno creó los cielos y la tierra, no te apartes de ella. El Eterno hizo este mundo. Cércalo, acércate al mundo. Pero a veces vivimos, ¿cierto?, nuestra vida y no nos damos cuenta de que lo que Dios hizo ahí, en el Génesis 1, aquí es cosa de mirar a nuestro alrededor. Todo lo hizo, es cercano, no está lejano. Pero a veces cuando tomamos, ¿cierto?, una revista, a veces nos pasa, de animales, ¿cierto?, de biología, vemos tantas cosas que nunca hemos observado en la vida. Y existen, están ahí, son parte de nuestro mundo. Parece que fuera otro mundo. O cuando descubrimos los animales o los peces que hay en el fondo marino, todos decimos, ¿esto qué es? Está ahí, es parte de nosotros. Pero a veces pareciera que viviéramos en un mundo diferente al mundo que Dios creó. Incluso un mundo menos sagrado como el que Dios creó. Perdemos de vista el mundo y sus raíces, y que también Dios creó todas las cosas, y que esto está escrito en su Torá. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces el mundo de lo sagrado, el mundo de la Biblia, es como que estuviera apartado de este mundo físico, elevado, ¿cierto? Diferente. Pero esto realmente no tiene que ser así. En este mundo, ¿cierto? De lo sagrado, de la Biblia, Dios creó los cielos y la tierra, todo lo que vemos alrededor. ¿Por qué entonces alejamos al mundo de lo que Dios creó, de lo sagrado? Está ahí. ¿Será eso? Perdón, que hay como la manifestación afuera. Me llamó la atención. Quería escuchar qué estaban diciendo. Así que a veces perdemos de vista, ¿cierto? Que el mundo lo creó Dios y todas las cosas que hay aquí. A veces hablamos lo mundano. Y lo mundano es como lo profano, como que no perteneciera a Dios. Al contrario, Dios creó todas las cosas. A veces los mundos nos parecen tan diferentes, ¿no? El mundo de lo sagrado y el mundo de lo secular, profano. El mundo de la Torá promueve un estilo de vida sagrado, ¿cierto? Santo, que a veces incluso como que evitara de alguna forma el mundo. Pero eh, es difícil creer que algo tan sagrado, ¿no?, como la Torá pudiese permitir un estilo de vida separado del mundo totalmente. Por eso Yeshua también, ¿no?, nos dijo, no te pido que los saques del mundo. El mundo que tú hiciste, sino guárdalos en este mundo. Pero así es. Y vale la pena quizás entender por qué pasa esto.
Está escrito, todas las obras de Dios son para Él. Mishlei 16:4. El libro romano, ¿cierto?, nos dice algo similar. Todas las cosas fueron creadas por Él, para Él y por medio de Él. Así dice también Proverbio, todas las obras de Dios son para Él. Porque todo lo que ha sido creado es para su propia gloria. Sin embargo, esto no significa que para su propio fin o bien Dios no lo quiera, sino que la explicación más profunda es para revelar su luz y su gloria a aquellos que son dignos. Sefer Abiurim. Todas las obras de Dios son para Él. Y uno podría decir, ok, entonces Dios creó las cosas para Él, son de Él y para Él. Por medio de Él y para Él son todas las cosas. Ok, entonces todo le pertenece a Dios y ya. Podríamos pensar esto. Todo le pertenece a Dios y ya. Pero los sabios nos enseñan, y esta es la manera de entender las cosas. ¿Por qué entonces hay una promesa de que heredaremos la tierra? Él nos dará su porción. Lo que no se debe entender en esto, ¿cierto? Es que, claro, Él lo creó para su propia gloria, pero no significa que solo para sí mismo, para Dios, o para su propio bien, sino que es para revelar su luz, su gloria y el conocimiento de Dios a través de este mundo, para aquellos que logran verlo. La clave está en nosotros, cómo miramos, ¿cierto?, el mundo. Somos capaces de ver la gloria de Dios o lo que fue creado para Él y para su honor. Somos capaces, ¿cierto?, de llenarnos o de iluminar nuestros ojos con esto. En otras palabras, toda la creación hasta el último aspecto de ella, todo lo que podemos ver y las cosas que no podemos ver, todo tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito último y final de la Biblia, ¿cuál es? Conocer a Dios. ¿Cuál fue la misión, no?, que planteó Yeshua cuando vino a este mundo? ¿Cuál era su oración? Que ellos te conozcan, como yo te he conocido. Y que sean uno contigo como yo soy uno contigo. Finalmente, ¿para qué vino el Mesías? Para que el mundo conociera a Dios. Esa es la finalidad, ¿cierto?, de nuestra fe, de la Biblia, conocer a Dios. Por lo tanto, el mundo revela a Dios todas las cosas. Por eso dice, por su propio bien. Significa, ¿cierto?, por revelación o por su revelación hacia la humanidad. Y no por él mismo, sino para el hombre, para las personas, para este mundo. Cuanto mayor es la revelación de Dios en la creación, mayor es el beneficio del hombre, de las personas, ¿cierto? Esto es cierto en cuanto a la persona responsable de esta revelación. O sea, si tomamos este mundo como una revelación de Dios para nosotros y que podamos conocer a Dios a través del mundo, nos beneficiamos, nos bendecimos de esto. Cuando estudiamos la ciencia, cuando estudiamos, ¿cierto?, cómo funcionan las cosas, nos beneficiamos y nos bendecimos del mundo. Así ha pasado, ¿no?, con la ciencia, la tecnología, la medicina. Cuando conocemos, ¿cierto?, las cosas, nos beneficiamos de él. Pero tenemos que saber que finalmente todas esas cosas son revelación de Dios para nosotros. Revelación abierta para toda la humanidad. No podemos tener revelación si no hay ocultamiento. Cuando hay algo que se revela, es porque antes estaba oculto. No hay revelación sin algo oculto. Y para que el hombre pueda revelar a Dios, tiene que ser posible que Dios esté oculto. Entonces, ¿pero cómo escondemos algo que está en todas partes? O alguien que está en todas partes, en todo lugar, incluso a él le pertenece lo que uno podría usar para ocultarlo a él. ¿Cómo ocultar a Dios? En otras palabras, ¿se puede ocultar a Dios? ¿Dios se puede ocultar? Si decimos que Dios es omnipresente, potente, ¿cómo se oculta a Dios? Bueno, conectando nuevamente la porción anterior con esta para allá. Ciertamente habré ocultado mi rostro en aquel día por todo el mal que hizo, habiéndose vuelto a dioses ajenos, dice Devarim 31:18. Y así nos explica Rashi. Esto significa que Dios actúa de una manera
en que al espectador le parezca como si no viera el sufrimiento de su propio pueblo. O sea, a nosotros nos va a dar la impresión de que Dios no está entre nosotros y que Dios está como oculto, no hace nada. En estos momentos difíciles, ¿no? Quizás para muchos, muchos dicen, ¿dónde está Dios? Salva, sálvame ahora, salva ahora a los que están sufriendo. ¿Dónde está Dios? A veces nos parece que Dios no está. La gente tiene expectativa de Dios y hace todo tipo de suposiciones de cómo debería comportarse Dios, de hecho. Si realmente está y que realmente está preocupado por nosotros. Siempre decíamos, no, Dios está contigo, está en esta situación, no te ha dejado, no te ha abandonado. Siempre hacemos suposiciones de que Dios está y que Dios tiene una expectativa y que Dios te puede salvar, ¿cierto? Pero cuando Dios actúa de manera opuesta, la gente asume que Dios no está ahí. En realidad, no importa lo que, como que a Dios no le importara lo que nos fuera a suceder. Y hay gente que lo ve así, ¿no? Ya es como, Dios no está, ¿dónde está Dios después de todo esto? Parece que no le importa lo que me sucede a mí, a mis hijos, a mis padres, etcétera. Por supuesto, estamos equivocados si pensamos así. Dios simplemente está aprovechando, por así decirlo, esta suposición de la gente, que sirve para dar una impresión de que Dios no está presente. Por ejemplo, Dios tiene una paciencia increíble ante todas las personas, ¿cierto? Que maldicen su propio nombre y les permite salirse con la suya casi todo. Y así la gente, ¿qué pasa? Confunde ausencia, la ausencia de Dios, con la paciencia de Dios. Y ahí están las claves. En realidad, nos parece que Dios está oculto, ausente, porque Dios es paciente, porque Dios nos espera, porque Dios no actúa a veces cuando a los ojos de nosotros como personas debiese actuar. Entonces, como no actúa, Dios no está. Y nos parece que se oculta. Pero Dios tiene paciencia, tiene bondad, tiene justicia. Y no en nuestros tiempos, en sus tiempos. Y esta es la clave, ¿cierto? Detrás de por qué no le vemos a Él. Porque son sus tiempos. Y en medio, ¿cierto? De esos atributos y de su paciencia y de su amor, a veces parece que Él no estuviera en medio nuestro. Nada sirve mejor para ocultar a Dios en el mundo que, que, que al parecer que estuviera Él yendo en contra de su propio plan y parece que estuviera saliendo a otras veces con la suya, por así decirlo. Cuanto más actúa el, en oposición a lo que Dios nos ha propuesto dentro de las escrituras, se escapa, ¿cierto? Y como que se escaparan las cosas de la retribución divina, es decir, hay recompensa y castigo. Si alguien hace el bien, merece lo bueno. Si alguien hace el mal, merece lo malo. Pero si eso no ocurre y los malos triunfan y a los buenos no les va bien, más se oculta a Dios en ese momento. Al final Dios baja de todo esto, de todo este caos, y aparece. Pero hasta que no lo hace, muchos viven en la ilusión de que Dios nunca existió. O le dieron la espalda a la creación de Dios, o se fueron a otra parte. Y así ha pasado con la historia de la humanidad. Es como el hombre, cuando fue creado, ¿qué hizo? Pensó, me ocultaré de Dios. ¿Puede alguien ocultarse de Dios? Porque la clave es esa. Nosotros buscamos ocultarnos de Él, alejarnos de Él. Cuando no entendemos, cuando no comprendemos, cuando nos sentimos desnudos, avergonzados, con temor, nos alejamos de Dios y nos ocultamos. Y parece que fuera Dios el que se oculta. Pero Dios siempre ha estado ahí. Todo esto es por el bien de las pocas personas que saben que Dios está detrás de todo. Conocen mucho la regla de la creación. La historia ha sido un largo juego de escondite
de Dios, excepto si uno lo encuentra. Nosotros lo hemos encontrado. Y cuando lo encontramos ya sabemos, parecía que estuviera oculto, pero después nuestros ojos se iluminan, porque para gloria de Dios fueron creadas todas las cosas. Significa de que para que nosotros viéramos su gloria y recibiésemos revelación y le conociésemos. Y cuando logramos verle y se nos revela, ahí entendemos que Él está detrás de todo. No hay lugar donde se oculte. No hay suceso, no hay cosa que no venga de parte de Él. Aunque para muchos parece que Dios juega al escondite, para aquellos que le conocen saben, está ahí siempre. Porque se ha revelado, ¿cierto? Mientras tanto, ¿cierto? Vamos conociéndole. Los justos son el fundamento de la creación, dice Michelet 10:25. Los justos son el fundamento de la creación. Proverbios 10:25. Aunque, casi. ¿Cuánto vamos ya? Como en 8.000, 9.000 millones de personas. 8.000 y tantos creo que son. Se distraen con el propósito central de la creación, entregándose a lo material de este mundo, en contra del propósito de la creación, de hecho, que es conocer a Dios. Las personas justas se distraen, por así decirlo, del mundo material, buscando y revelando a Dios. Es decir, cuando la Escritura dice los justos son el fundamento de Dios, todo el mundo está buscando las cosas que Dios creó y yéndose en pos de esto como si esto fuera la ganancia. Cuando la verdadera ganancia, y que el justo la conoce, que detrás de todo eso que hizo, Dios se revela en cada una de esas cosas. Y esta es la ganancia de los justos, conocer a Dios. Por eso dice la Escritura, los justos son el fundamento de la creación. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llámalo mientras esté cercano, dice Isaías 55:6. Pero es que acaso no se puede encontrar a Dios en todas partes si Él es omnipresente. ¿No está Dios siempre cerca? Sí, ¿no? Dice está en todas partes, por igual en todo momento. Por lo tanto, teóricamente hablando, no hay realmente ni maldad, ni impureza, ni nada profano. O sea, si Dios está en todo lugar está puro, sagrado, etc. ¿Qué va a haber algo profano si Dios está en todo lugar? Sin embargo, en la práctica la Torá dice que el mal es real, y la impureza es real, y la blasfemia existe. Al menos lo suficiente como para que una persona sea recompensada por elegir el bien o el mal, por elegir la pureza o por elegir la impureza, o el castigo, ¿cierto? O la recompensa. Es nuestra naturaleza la que nos hace posible que esto sea así. ¿En qué sentido? Para que podamos ser recompensados en este mundo por nuestro crecimiento espiritual. Fuimos creados con la capacidad de sufrir también una caída espiritual. O sea, en tanto que nosotros tenemos que conocer a Dios detrás de la creación, pues también podemos caer al revés. Desconocer a Dios en todos sus caminos y caer así espiritualmente. Por lo tanto, depende de cada uno la perfección espiritual que nos libre de errores y que en las pruebas nos pongamos en las manos de Dios. Si ya la vida es bastante complicada, a veces, cierto, queremos correr riesgos innecesarios espiritualmente. Y sobre todo sabiendo que también podemos ganar o perder espiritualmente. Dios está en la física y en la biología, sí. Dios está incluso, ¿cierto?, detrás de cada tecnología que el hombre y la humanidad ha creado. Una de las cosas, ¿cierto?, que el Talmud, los sabios enseñan de por qué Dios se enojó contra la generación del diluvio fue que debido a sus relaciones ilícitas tuvo que crear todo tipo de hijos ilegítimos. Y Dios es en todo Dios, incluso cuando alguien quiera ir en contra de Dios. Dios también está ahí, en el fondo. Cuando uno aprende Torah, todo se trata de Dios. No hay parte de la Torah que no hable de Él.
o de lo que Él requiere, ¿cierto? Para la creación. Incluso em, podemos sumergirnos tan lejos, ¿cierto? En la Torá que nos podemos olvidar quizás de este plano, ¿no? Y nos maravillamos, y aunque el mundo sea inmenso, increíble y hermoso, cuando empezamos a estudiar de la Torá y conocer de Dios, parece que todo se queda opacado delante de su gloria. Así es que, incluso dice, los completamente justos no pueden permanecer en un lugar que ocupan los arrepentidos. Las personas que son completamente justos, y por otro lado los arrepentidos, son los que han hecho cosas que los justos tal vez ni siquiera conozcan. Hay personas, cierto, que son justas y siempre han conocido quizás de Dios, pero hay gente que son arrepentidos y han hecho cosas ilícitas, pero luego han venido a conocer a Dios como una grandeza, ¿cierto? Y realmente es una persona que cayó espiritualmente y puede elevarse tanto como para llegar a conocer a Dios. Es una gran ganancia, ¿no? Como dijera Yeshua, es una fiesta en los cielos. Pero incluso los justos pecan, también pecan. Y este mundo también, ¿cierto? Lo manchan. No quiero extenderme mucho más por la hora, pero finalmente lo que tenemos, ¿cierto? Detrás de la creación, detrás de la obra de Dios, el propósito final de todo es conocer a Dios. A Dios le tenemos que conocer, pero Dios se oculta. Y a veces se oculta a la perfección. Y en ciertos momentos parece que no hay Dios, o está en contra de nuestros planes. Difícil, ¿cierto? Conocer a Dios en esas circunstancias. Y por eso es que, como dice la Escritura, a Israel dice, solo a ti te he conocido entre las naciones de la tierra. Solo a ti, Israel, te he conocido y me he dado a conocer a ti, solo a ti, para que tú sepas que en los momentos de alegría, ahí está Dios. Pero en los momentos de ocultamiento, donde parece que Dios no está, y parece que no estuviera y estuviera en contra de la humanidad, o de los pobres, o de los que sufren, los que ya le conocieron saben, no, Dios también está ahí. Que también sufrimos, también nos mataron, nos masacraron, hemos sufrido mucho. Siempre Dios nos ha sostenido, y aunque han querido destruirnos generación tras generación, su promesa nos ha sostenido. Salvó nuestro pueblo de Egipto, de las naciones de alrededor, nos dispersó, nos sacó de la tierra, nos liquidaron, ¿cierto? De ahí, pero en su misericordia nos sostuvo y pudimos volver. En la misericordia de Dios, los profetas hablaron y las palabras se han cumplido. Detrás de todo el ocultamiento de que parece que Dios no estuviera, que fuera injusto, o a la gente de fe muchas veces le apuntan con el dedo diciendo, ¿dónde está Dios ahora? O Dios permite todo esto, por eso odio la religión. Pero la religión puede ser algo bonito o algo muy feo. Pero conocer a Dios es la finalidad de las cosas. Y aquel que conoce a Dios sabe que aún momentos terribles, difíciles, Dios está ahí también. Que lo ha estado. Por eso dice, el único pueblo al que he conocido y me he dado a conocer. El único pueblo que lo ha conocido, su pueblo Israel, y todos, cierto, los que se adhieren a la descendencia de Abraham, aún por la fe. Esta es la virtud de nosotros. Por lo tanto, este mundo nos ofrece mucho para conocer a Dios. Pero también muchas cosas ocultan la voluntad divina. No es otra cosa lo que necesitamos, sino que cuando algunas cosas no son de tropiezo, ante todos los hijos de Israel, en un principio creó Dios los cielos y la tierra. Volvamos al inicio, de donde las cosas quizás nos alejamos, nos separamos de Dios. Volvamos al inicio. Veamos cómo Él hizo todas las cosas. Reencontrémonos con Él. No hay otro mensaje sino este. Busquemos a Dios, porque
puede ser hallado. Y a veces parece que no es hallado, pero sabemos que está ahí. Busquemos a Dios, aún en momentos como estos, ¿cierto? Difíciles, fáciles, busquémoslo a Él. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.